Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Listo, muchachos. A ver, ¿alguien me debe algo? El equipo 5 no, bueno, no Sí, sé sí, de adelante. todos, pero del equipo 5 nada más íbamos a ver pues sus dudas que tuvieran y ya. Ok. Bueno, vamos a ver entonces el tema de asistencia técnica con Brandon e Ingrid. Comentan que el ISR de 25% prestación de servicios. Por fin, alguien me ayuda a explicar el concepto del IVA virtual. Está bien hecho. Es así, los fundamentos fueron los que usaron. El seguimiento de no existe un establecimiento permanente, se trata de un servicio, lo valido con el artículo 14 y después lo valido con el artículo 7 de beneficios empresariales. Esa es la mecánica o estructura que debemos seguir. ¿De acuerdo? Donde no estoy de acuerdo fue en la regla que utilizaron, que encontraron, que mostraron. Es una regla, pero para efectos de regalías, bajo el concepto y figura de software. ¿Sale? Entonces, esa regla que usaron, que inclusive en el siguiente punto, Gisela la comentó. Entonces, para efecto de asistencia técnica, validen si existe algo más en resolución miscelánea que nos ayude a verificar qué es lo que dice la legislación o más bien la autoridad fiscal mexicana, ¿sale? Esa sería la única observación. En este punto. En el del software, Isela, inclusive creo que fue la misma regla, la 2137. Justo esta regla lo dice también el tratado sobre los conceptos de estandarizado y no estandarizado, y aquí es el punto relevante. Independientemente que se trate de si se fijan, es un software, tanto la clasificación de México como del propio tratado, si este software si está, el punto clave es estandarizado o no estandarizado. Si está estandarizado, es decir, que esté elaborado, estructurado, hecho específicamente para la entidad mexicana, se va a considerar regalía. Un software que hayan tropicalizado, que hayan hecho específicamente para la entidad mexicana, se va a considerar regalía. Nosotros no somos expertos en esta parte, a lo mejor del concepto de software, y en algunas ocasiones tenemos que apoyarnos del que sí es experto en estos desarrollos y nos pueda decir si el software que se está elaborando es o no estandarizado para poder tener una conclusión. En este punto se concluyó que la tasa de retención era del 10%, y ahí me quedó duda. Sí, Cela. Bueno, creo que también hasta puede ser parte de los ingenieros, los que deberían de saber de cómo también opera para el tratamiento fiscal. Porque le pregunté a uno de mis amigos que está en el área de seguridad y es ingeniero, y dijo que él sí debería de saber también el tratamiento fiscal, a pesar de que no es su rama, pues la contabilidad. Digo, no sé si vaya a saber o no tratados, pero obviamente lo que sí va a saber, sin duda, es si el software es estandarizado o no. Es decir, si el código fuente fue modificado, si
se hicieron algunas modificaciones a la estructura base del propio software, sin duda debería de saberlo. Si sabe también cómo aplicar el tratado, digo, pues no le va a estorbar, pero digo, ya esa sí ya no sería su área, pero sí la otra de saber qué fue lo que se modificó y si esa modificación puede o no considerarse que se modificó el código fuente de este software. Coincido, Isela, gracias. Y aquí me quedaba la duda sobre el punto del 10%. No sé si ese 10% que hablabas de retención es el que dice la legislación mexicana o el propio tratado. El tratado, profesor. El convenio es en el artículo 12, fracción 2. Pero Ok. igual tenía una duda porque solo aplicaba cuando el otro estado contratante, no, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro estado contratante, traté de buscar el concepto de qué es el otro estado contratante y eso no me quedó muy claro. Ok, fíjense, cuando ustedes hacen la lectura del el tratado, no recuerdo, creo que en algún momento lo expliqué cuando hicimos la lectura de uno de los tratados, no vi. Eh, Regularmente va a hablar de dos estados. El estado que es la fuente, de donde proviene el dinero, y el otro estado contratante. En este caso, hice en la lectura del tratado, como es con Estados Unidos, ese otro estado contratante se refiere propiamente a Estados Unidos. Y lo que entonces, si tú haces la lectura de este segundo párrafo, lo que tú estarías concluyendo es que si se va a hacer la retención o se va a grabar directamente en Estados Unidos por ser el concepto de beneficiario efectivo, liberas de la retención a la fuente. Es decir, México no tendría que hacer ninguna retención. ¿Sale? Entonces, esa es la lectura. El estado contratante y el otro estado contratante, regularmente el estado es el estado de donde sale el dinero, donde se le considera como el estado fuente. Y el otro estado contratante es quien recibe el recurso. Entonces, el 10% ya entendí a qué te refieres, entonces lo haces directamente sobre el tratado. En el tema del IVA, otra vez artículo 24 y efecto de IVA virtual. De acuerdo. Y en el último punto, en el tema de imágenes de Panamá, entiendo nuevamente que el tratado aplica en el 10, con impuestos sobre la renta es el 25 bajo la figura de regalías. Lo que me quedó duda es, Juan Carlos, en el tema de IVA, ¿cuál es la tasa que aplicaría? No me quedó claro. ¿Andas por acá? Sí, cuéntanos, Juan Carlos. ¿Qué es? ¿Cuál era la tasa? Ok, tasa del 16%. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué opinan los demás integrantes del equipo? ¿Sí me escuchan? Sí, profe.
¿Están pensando? Claro, Brandon. Si ya le dieron tratamiento a todas las demás, como importación, esta, ¿por qué tendría que ser distinta? ¿Coinciden? Sí. Bueno, ese era el último punto que yo traía como comentario. Adelante, equipo 6. Vamos por el último. A ver, en lo que van poniendo la presentación les cuento. Este es el último equipo. Después de esto, yo les comento los puntos donde creo que todavía falta afinar un poco. Y con esto terminamos prácticamente los temas que se tienen que abordar en este tercer parcial. A partir de mañana, revisamos si nos vemos o nos vemos hasta la siguiente semana. Ya nada más para hacer el examen, despedirnos y terminar el semestre, ¿sale? Adelante, equipo. Buenos días, profesor, compañeros. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el supuesto 10, somos el equipo 6. De igual modo, bueno, mis compañeros Jorge Bravo, María Cobos, Sebastián Cocoletzi, Valeria García, Andrea Parra y su servidor Juan Roberto Hernández, vamos a hablar sobre este supuesto. ¿Me ayudas con el siguiente, por favor? Bueno, el supuesto dice que Mexicán paga a los Estados Unidos el arrendamiento de un helicóptero por $5,000 mensuales. Y de igual modo, bueno, para esto, si me ves con el siguiente, checamos el tratado de Estados Unidos con México. Bueno, este es como título tiene convenio entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Bueno, pues tenemos noción que está el lugar y fecha de adopción. Dice que es en Washington en el año del 92. Esta tiene una categoría bilateral y es un estatus vigente, y por eso tratamos de buscar como todos los artículos relacionados o sobre este tratado. Y para ello, bueno, tenemos también dos notas que se cuenta con un protocolo adicional edificatorio y firmado en la Ciudad de México. Este fue en el año del 94. Y un segundo protocolo adicional, igual modificatorio, que fue firmado igual en Ciudad de México, pero este fue en el 2002. Estos entran hasta la fecha, se supone que están en vigor. De igual modo, en la nota 2 tenemos que dejó sin efectos el acuerdo sobre la exención del pago de los impuestos a la totalidad de los ingresos derivados de la operación del tráfico internacional de bancos y aeronaves, celebrado por canje de notas intercambiarias en la Ciudad de México. Este fue en el año del 89, que no tenía una naturaleza jurídica de un tratado. Bueno, para ello, igual, si me ayudas con el siguiente, tenemos el primer artículo que checamos, que si no me recuerdo es el artículo 158, ¿sí? De la ley del impuesto sobre la renta. Buenos días. Bueno, en el artículo 158 de la ley del DSR menciona que en los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando en el país estén ubicados dichos bienes. También se considerarán ingresos de los que se refiere el párrafo anterior las contraprestaciones que obtiene un residente en el extranjero por conceder el derecho de uso o goce y además derechos que se convengan sobre un bien inmueble ubicado en el país, aun cuando dichas contraprestaciones se deriven de la enajenación o cesión de los derechos mencionados. Para efectos de los párrafos, el impuesto se determinará aplicando la tasa de 25% sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención a las personas que hagan los pagos. La que sigue, por favor. Y en el caso de que
de que quien efectúe los pagos sea un residente en el extranjero, el impuesto se enterará mediante declaración que presenten ante las autoridades fiscales dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. También nos menciona que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en los párrafos primero y segundo de este artículo van a tener la obligación de expedir el comprobante fiscal por las contraprestaciones recibidas, cuando dichos ingresos sean percibidos a través de operaciones de fideicomiso. Será la institución fiduciaria quien deba expedir este comprobante fiscal y efectúe la retención a la que se refiere el párrafo anterior. Siguiente, por favor. En los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes y muebles, se va a considerar que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los bienes muebles destinados a actividades agrícolas, ganaderas y de pesca se utilicen en el país. Se presume, salvo prueba lo contrario, que los bienes inmuebles se destinan a estas actividades y se utilizan en el país, cuando el que usa o goza el bien es residente en México o residente en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional. En el caso de que los bienes muebles sean destinados a actividades distintas a las anteriores, es decir, cuando en el país se haga la entrega material de los bienes muebles. Para efectos de este párrafo, el impuesto se va a determinar aplicando la tasa del 25% sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna, y se deberá efectuar la retención las personas que hagan los pagos. Dentro del Tratado de Estados Unidos con México encontramos el artículo 8 que habla sobre el tema de navegación y aeronaves. Y el punto 1 habla de dice que los beneficios de una empresa de un estado contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo pueden someterse a imposición en este estado. Por el número 2, a los efectos del presente artículo, los beneficios derivados de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional comprenden los beneficios procedentes del arrendamiento sobre una base de nave completa por tiempo o viaje de buques o aeronaves. También incluye los beneficios derivados del arrendamiento sobre una base de nave vacía de buques o aeronaves cuando dichos buques o aeronaves sean operados en tráfico internacional por el arrendatario y dichos beneficios sean accesorios a los beneficios establecidos en el párrafo 1, y la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional por una empresa no comprende la transportación por cualquier otro medio de transporte proporcionado directamente por dicha empresa o la prestación del servicio de alojamiento. Así. Bueno, de igual modo, tenemos el punto número 3, que dice que los beneficios en empresa de uno de los estados contratantes provenientes del uso de los pagos por demora o el arrendamiento de los contenedores, estos comprendidos por remolques, las barcazas y el equipo relacionado para el transporte de los contenedores, estos son utilizados en el tráfico internacional y solo pueden someterse a la imposición en este estado. De igual modo, el punto número 4 nos dice que las disposiciones en los párrafos número 1, que comentó mi compañera Valeria, y el número 3, se aplican también para los beneficios procedentes de la participación en un consorcio, esto dentro de o en un organismo internacional de explotación. Buenos días, yo les voy a hablar un poco sobre los efectos del IVA, en este caso de arrendamiento del helicóptero. De acuerdo al artículo 19 de la ley del IVA, se entiende por arrendamiento el uso o goce temporal de un bien, independientemente de la forma jurídica que al efecto se utilice, consiste en que una persona permite a otra gozar o usar temporalmente a cambio de una contraprestación un bien tangible, y de acuerdo a esto se tiene que dar tratamiento a lo que esta ley establece a dicha prestación de servicio de tiempo compartido. El uso o goce temporal de un bien tangible tiene la obligación de gravar para IVA de acuerdo al artículo 1, fracción 3 de esta ley. Y es por eso que se tiene la obligación de pagar el impuesto en el momento en el que quien efectúe dicho otorgamiento cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. Esto de acuerdo al artículo 22 de la respectiva ley. Pero, ¿qué es la prestación de servicios de tiempo compartido? La siguiente, por favor.
Bien, se entiende como prestación de servicio de tiempo compartido el acto jurídico consistente en poner a disposición de una persona o grupo de personas directamente a través de un tercero el uso o goce o demás derechos que se convenga sobre un bien o parte del mismo. Para la determinación del impuesto del IVA, el cual va al 16%, se tiene que tomar como base el valor de la contraprestación pactada a favor de quien los otorgue, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien se otorgue el uso o goce, ya sea por impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construcciones, etcétera. Y bueno, de acuerdo con el convenio entre Estados Unidos y México para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal, el impuesto sobre la renta menciona lo siguiente en el artículo 12. Uno, las regalías procedentes de un estado contratante y pagadas a un residente de otro estado contratante pueden someterse a imposición en este otro estado. Dos, sin embargo, dichas regalías pueden también someterse a imposición en el estado contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro estado contratante. ¿Qué sigue? Bueno, el impuesto así exigido no excederá del 10% del importe bruto de las regalías. A partir del 1 de enero del 2020, esta operación es grabada como una regalía bajo el fundamento del numeral 167, fracción 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es el artículo 167, que prevé la tasa de retención del 1% por regalías por el uso goce temporal de aviones que tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente. Y aquí enseguida tenemos una cédula que es el cálculo del impuesto sobre la renta, donde tenemos la regalía de $5,000. El tipo de cambio es de 20 pesos por cada dólar. Entonces, tenemos una regalía ya convertida a pesos de 100,000 pesos. Aplicamos la tasa del 10% y nos da un impuesto sobre la renta mensual de 10,000 pesos que se tienen que enterar. Y bueno, por último, hicimos la resolución del punto 10, e hicimos una cédula donde tenemos en la primera columna el tipo de operación, que es un arrendamiento. La fuente de riqueza es en México. El beneficiario efectivo es Estados Unidos. La forma de tributación conforme a México, bueno, tenemos el artículo del impuesto sobre la renta, el artículo 158, la tasa o tarifa es la del 25%. Y bueno, tenemos también información del tratado con el país extranjero, que es el artículo 8 del tratado. Y la tasa o tarifa no aplica. No habla ese artículo de alguna tasa. Ok. El tipo de tributación a aplicar es un convenio México-Estados Unidos. Entonces el importe es de $5,000. El tipo de cambio es de 20 pesos por cada dólar y el monto el monto en pesos es de 100,000 pesos. La tasa no aplica. Entonces, el importe total en pesos es cero. El fundamento del IVA, bueno, pues tenemos que en la ley del impuesto al valor agregado, en el artículo 19,
tenemos una tasa del 0%. Y el IVA acreditable, no hay IVA acreditable por ser tasa del 0%. Y con esto terminaríamos nuestra exposición. ¿Conclusiones, muchachos? ¿Agregaron algo? Bueno, como conclusión es que mm, en, bueno, en este caso que fue un arrendamiento de un helicóptero, encontramos lo que fue el artículo 158, el artículo 8 del tratado, también en el artículo 19 del IVA, pero, pero pues como tal, esos son los artículos que mayormente hablan del arrendamiento, porque, bueno, estuvimos buscando aún más, pero no encontramos aún más. Entonces, eh, resolvimos así el, el ejercicio y, bueno, nos basamos demasiado en el artículo 158 en, en cuestión de la tasa o la tarifa. El artículo del tratado no habla de tasa o tarifa, nada más habla de que hay un tratado y bueno, se va a aplicar ese tratado en la cuestión de arrendamiento de alguna aeronave o un transporte de, de navegación. Ok, sí, recuerden que era el punto 10 más conclusiones sobre los 9 o 10 puntos tratados en la exposición. Por eso la pregunta, Jorge, y equipo, obviamente. A ver, creo que, bueno, no sé, no, primero, ya sé la respuesta, pero ¿alguien más tendrá alguna duda o comentario antes de que yo lo pregunte o comente algo? Creo que no, ¿verdad? Bueno, bueno, yo tendría un punto, bueno, creo que son algunos. Estoy de acuerdo con la aplicación del 158. Donde me quedó un poco de duda es, después me dicen que van a aplicar el artículo 8 del tratado por el concepto de arrendamiento. Donde ya me perdí un poco, Andrea y Jorge, es ¿por qué aplicar el 12 de regalías? ¿Estoy hablando de un concepto de uso o goce que es un arrendamiento? ¿O este uso o goce que es un arrendamiento termina siendo una regalía? Ahí fue donde creo que falta un clic bueno, en mi caso, entender por qué llegaron a la conclusión que habría que aplicar, bueno, aplicaron el 8, después del 8 el 12, y ahí es donde creo que, porque creo que la conclusión es de la tasa de renta mexicana es del 25, el tratado es 10, y entendería o supongo que la tasa de retención que estarían aplicando a la figura sería el 10%. Pero nada más quería entender cómo relaciono si es uso, goce o regalía, o el uso, goce bajo estas figuras terminan siendo regalía. Ese es el punto, uno de los puntos que me gustaría entender.
Sí, eh, sí, sobre las regalías, en este caso, como eh, es un arrendamiento eh, y se le paga pues al arrendatario, me parece, que esté en Estados Unidos. Entonces, en este caso, sí habría una regalía y se consideraría una regalía ese pago. Entonces, aplicaremos aquí la tasa del 10% en cuestión de regalías. Se considera el total del importe, bueno, de la regalía de 5,000, pero, este, pero sí se considera, en este caso, consideramos que sí entraría ese artículo que habla sobre las regalías y que se aplica la tasa del 10%, eh, de acuerdo al artículo 167 de la fracción 3. Entonces, Jorge, y obviamente para todo el equipo, ¿prevalece el concepto de regalía o prevalece el concepto de uso goce, que es un arrendamiento? Es que justo es donde me queda un poquito la duda, y fíjense por qué. Ustedes mismos aquí en el 167, fracción 3, bajo este concepto, dice que a partir del 1 de enero del 20, esta operación es grabada como una regalía bajo el fundamento del 167, numeral 3, que prevé la tasa de retención del 1% regalías por el uso goce temporal de aviones que tengan concesión del permiso del gobierno federal. Por eso la duda ¿es regalía, es uso goce o es un uso goce que termina siendo regalía? Porque la tasa de retención del 1%, de acuerdo con el 167, ustedes siguen aplicando el 10. Entonces, ya tengo dudas si es el 1, si es el 10 o si es el 25, inclusive, se maneja el 158. ¿Me siguen en el comentario? Sí, pero o sea que para efectos de retención tendríamos que determinar si vamos a utilizar la retención de la regalía o la retención del arrendamiento que nos marca el otro artículo, ¿no? Exacto, María. Eso es lo que quisiera saber, cuál es el que prevalece. De hecho, la respuesta la tienen en este slide, Profesor, es que, bueno, referente a lo que de igual modo estábamos discutiendo con el equipo, teníamos ahí una pequeña duda porque, bueno, de acuerdo a la información que también algunos de los compañeros habíamos buscado, es que pues antes de, bueno, según lo que buscamos dice lo siguiente. Dice, antes de la reforma fiscal de 2020, esta relación tenía su fundamento en el numeral, en el artículo 158 del ISR, que es el que nosotros utilizamos. Dice que está vigente hasta el 31 de diciembre del 2019 y con un arrendamiento de un bien mueble estableció una tasa de retención del 5% por uso o goce temporal de las aeronaves que tuviesen concesión o el permiso del gobierno federal. Pero de igual modo nos basamos un poquito más en este del 167, porque también dice que a partir del 1 de enero del 2020, esta operación grabada como una regalía bajo el fundamento del artículo 167, fracción 3 del ISR, prevé la tasa de retención del 1% por regalías o por uso o goce temporal de los aviones que tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente. De igual modo, chequé también el artículo de la ley del impuesto federal sobre la renta, de la ley del impuesto de renta federal del artículo 167, fracción número 3, y dice que las regalías por uso o goce temporal de los aviones que tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente, siempre que dichos bienes sean utilizados directamente por el arrendatario en la transportación de pasajeros o bienes es del 1%. Entonces, bueno, nos confundimos un poquito, pero quiero pensar que entonces esa es la tasa de retención del 1%, ¿no? Sí, sería la del 1%. ¿Por qué? Sí, porque es el uso o goce temporal de aviones que tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente. Se aplicaría la del 10%, pero del bruto de las regalías, pero en este caso, pues aplicaríamos el 1%, ¿no?
O sea, parece con lo que comentan que a partir de 2020 esta operación ya no se juzga con el 158, sino ahora la juzgo bajo la figura de regalía, que entiendo es lo que ustedes encontraron. Y si es a través de la figura de regalía, por eso nos vamos entonces al tratado, al artículo 12, y es como deberíamos de estarla juzgando. ¿Sí? ¿Entendimos bien? Según la información que buscamos, sí. Ok. A ver, de hecho, obviamente el poner la operación tiene un sentido, y justo es por el cambio que comentan. O sea, este cambio que ustedes ven en el año 2020 fue un cambio importante en todo el tema de uso, goce y arrendamiento de este tipo de bienes. Tal cual lo dicen, lo dejamos de juzgar por la modificación que hubo. Si ustedes comparan el 157 de la ley de 2013 hacia atrás, perdón, de 2019 hacia atrás, con la de 2020, hay un cambio importante ahí en estos artículos. Entonces, la legislación mexicana cambia para efectos. Antes, lo que hacíamos en todas estas operaciones era juzgarlas en el 157. Y el 157 lo que decía era que había que aplicar el 1% de retención por todas estas operaciones bajo la figura de uso-goce. A partir de la reforma del 20, el gobierno lo que establece es, no puedes seguirla juzgando bajo uso-goce, sino ahora la tendrías que estar juzgando con el 167 bajo el concepto de regalía y aplicar una tasa de retención del 10%. Pero hay que revisar forzosamente qué dicen los tratados. Y en el tratado, con este cambio que hace México, pues obviamente ya no la juzgas con el 8, sino la juzgas directamente con el 12. ¿Sale? Entonces, en la historia del análisis, o sea, no está puesto por poner, sino justo lo que quería que encontraran es exactamente este proceso. Hasta antes del 19, o hasta antes del 20, mejor dicho, esto estaba juzgado con uso goce. A partir del 20 en adelante se juzga bajo la figura de regalía, por propia disposición. Encontraron algo que determinara o que estableciera, porque este cambio fue cambio en México. Encontraron algo que hablara sobre el cambio, o ya no era necesario ningún cambio en el tratado. Y simplemente me muevo de artículo. No sé si encontraron algo de eso. ¿Cómo, perdón, profesor? Sí, mi pregunta es, si el cambio se da en la legislación mexicana, bueno, obviamente la legislación local, ¿encontraron algo que se hubiera modificado en los tratados o ya no era necesario y simplemente la modificación se da de manera local en México y ya en el tratado no haces nada, simplemente lo que haces es moverte del artículo 8, pues ahora te mueves al artículo 12 bajo la figura de regalía, ¿no? Respecto a lo que buscamos, que bueno, no es que tenemos como el equipo nos dividimos ahora sí que casi como en dos, de lo que no sabíamos si basarnos en el artículo 150 y tantos, 58, si no mal recuerdo, y otros que estábamos en el artículo 167, entonces como que lo estábamos viendo, pero creo que ahorita, respecto a lo que nos está diciendo, creo que sí sería como respecto al 167, y de ahí, como dice del artículo 8, movernos al artículo 12. Entonces, pues sí, creo que sería ese el embrollo que teníamos, pero sí, en conclusión, creo que sí sería del 8 y luego al 12. Sí, y nada más, bueno, en cuestión a la pregunta del profesor, nada más encontramos algo local, sí, lo local. En cuestión del tratado o algo así, no encontramos, pero, pero de manera local, así como encontramos la información, sí, porque estuvimos viendo los tratados, pero no hablaba de si hubo algún cambio o algo así.
Ok, entonces más bien el cambio lo hace directamente el gobierno mexicano, te ajustas con la tasa que establece el gobierno mexicano y obviamente tienen un incremento en su recaudación sobre estas operaciones en específico, porque si antes las juzgabas con el 1%, pues ahora las estás juzgando al menos con el 10%. Habrá que ver los tratados y habrá que ver con qué país estamos haciendo la operación. Específicamente esta se está haciendo con Estados Unidos, bueno, era el tratado con Estados Unidos, a ver si esa tasa de retención puede disminuir aún. En principio parece que no, se quedaría en el 10 con este país y bajo esta propia figura, ¿sale? Entonces, esa sería la conclusión y justo era el punto que quería que lograran encontrar, pues para efecto de poder validar la modificación justo que hizo México, ¿no? Luis Antonio dice, ¿de qué manera puede afectar o beneficiar las modificaciones en los tratados a México con Estados Unidos? Pues más bien, el hacer una modificación en el tratado es mucho más complicado que modificar la ley local, porque cualquier modificación al tratado tendrá que ser aprobada, obviamente, por ambos gobiernos, y tendrá que ser modificada, publicada, y obviamente autorizada, insisto, por los dos, para efecto de que pueda surtir efecto esa modificación. Los tratados ya no se modifican, sino los tratados ya se mantienen como, bueno, si hay modificaciones cuando se trata de algo relevante que por el propio tema de tecnología o que haya cambiado algo sustancialmente, se llegan a hacer algunas modificaciones a los tratados. En el caso de Estados Unidos, ahorita lo comentaban al principio, ha tenido una modificación, creo que la última que decían ustedes era en el 93, y después lo que se va haciendo son algún tipo de reservas, son algunas modificaciones específicas sobre ciertos artículos, donde, ejemplo, México dice, oye, yo no estoy de acuerdo que la figura de asistencia técnica sea un beneficio empresarial. El gobierno americano a lo mejor dice, no, pues es que yo estoy de acuerdo y se mantiene así. Entonces, depende mucho de la propia negociación. Los tratados en algún momento prácticamente se mantienen intactos y lo que se van haciendo son modificaciones a través ya sea de las reservas o de los propios comentarios a los protocolos, que yo les he dicho que estos protocolos como que forman parte, como si fueran tipo reglamento de una ley. Entonces es como se va haciendo la modificación y es como se va haciendo las modificaciones y se van, los gobiernos se van poniendo de acuerdo con aquellas cosas que se quieran ir ajustando, ¿sale? No sé si respondí. Ok, de acuerdo. Entonces, con esto terminamos las exposiciones. Creo que ya les doy comentarios generales sobre todos los puntos. De manera general, podría decir que a algunos equipos les faltó involucrarse más con el tema. Me parece que había un tema nada más por cumplir. Y yo les insistí que sacaran el proyecto pues como si se estuviera haciendo el trabajo, como si lo estuvieras presentando casi directamente con un cliente, ¿no? Alguien me diría, no, pues es que eso no sé cómo se hace. Pues justo es lo que habrá que ir practicando, ahora que ya estén de este lado, pues bueno, podrán evaluar cómo van cambiando las cosas y los propios proyectos. Nos vemos mañana para terminar darle todo el repaso de los puntos que creo que vale la pena que ustedes tengan ahí en cuenta. Con esto terminamos las exposiciones, terminamos con lo que yo explique, no sé si me dé tiempo mañana, en su caso el viernes, y a ver si nos podemos ver el lunes en la escuela directamente para cualquier cosa que haya faltado, alguna duda, comentario, lo que quieran que veamos, y ya a partir del lunes pues nos ponemos de acuerdo para el tema del examen, ¿sale? El lunes, si fuera factible, nos vemos algo más, pues nos despedimos,
platico un poquito más de lo que yo creo que puedo, bueno, cosas que les puedo platicar nuevamente sobre las cosas que hay acá afuera. Y pues con eso terminamos el semestre, ¿sale? ¿Alguna Sí, duda o profe, comentario antes de muchas terminar? gracias. Profesor. Entonces mañana igual sería en línea, ¿verdad? Pues creo que sí. No veo, hay mucho chance que, Sí. que nos veamos. Creo que dejamos pasar estos días de, no sé si es contagio, no contagio, gripa, no gripa, pero más vale. Y creo que va a valer la pena entonces que nos veamos el lunes presencial allí allí en la escuela, obviamente. Ya nada más para afinar cualquier cosa e insisto, para poder terminar el semestre de manera formal, ¿sale? Ok, profesor. Sí, profe. Bueno, Gracias. Sí, profe, gracias. gracias. Jorge, ¿andas por acá? ¿Te puedes quedar un poquito? Me refiero a Jorge. Hay muchos Jorges, espérame. Bueno, los 2 Jorges o 3 Jorges que tengo se pueden esperar tantitito. Sí, profe. Sí, Eres. ¿Quién fue la entrevista, Jorge? No tengo tu apellido a la mano. Sí, profe. Sánchez Álvarez. Sánchez, Jorge Sánchez, porfa, espérate un segundito, ¿sale? Sí, profe. Quiero platicar un segundo contigo. Gracias, muchachos. Que tengan buen día. sí, profesor. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, profe. Mauricio, Lisbeth, Brandon, ¿se quedaron dormidos? Ya acabamos. Nos vemos mañana. Creo que se quedaron dormidos, Jorge. Sí, creo que sí. Un segundito, nada más a ver si se desconectan para poder platicar. Sí, profe. Mauricio, Lisbeth, Brandon, les habla su conciencia. Creo que cayeron en un profundo, siguen en sueño profundo. No, profe, es que se me trabó. No te preocupes, Liz. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Bye. Bueno, a ver, Jorge, para no interrumpir, tienes clase ahorita, ¿verdad? No, profe. No, ahorita no. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos un poquito o te voy preguntando? No tengo problema, profe. Sí, lo escucho. Sí, A ver. no, está bien. Sí, a ver, Jorge, no sé qué pasó. Me quedé con la idea que entrabas, creo que el lunes. Ayer creo que pregunté, o no sé cuándo pregunté. Sí, pues tuvo que haber sido ayer.